es que como iglesia podamos ir, podríamos decir, hacia la misma dirección, que todos podamos estar animados de tal manera en nuestra fe, que podamos entender de que Dios nos está moviendo hacia un lugar determinado y que podamos ir juntos. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirá, la veo cortito. Otra vez, como dice, ahí lo cojo. ¿Qué dice entonces? Mirá. Cuán bueno y cuán delicioso es andar los hermanos Juntos en armonía, porque allí envía el Señor. Hay algo espiritual que ocurre cuando nosotros podemos estar en armonía, cuando podemos estar juntos en un mismo sentir, en el espíritu. Pero todo esto se trabaja, ¿eh? Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que animarnos, tenemos que conocer la palabra. Por eso nosotros tenemos que entender que este es un tiempo en que Dios nos está preparando, nos está guiando y nos está llevando hacia una dirección, porque nos quiere capacitar para entrar en el terreno de lo sobrenatural. No llegamos a entrar así como así, porque tal vez puede llegar a ocurrir, pero es como que no valoraríamos y tal vez no vamos a apreciar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Por eso Él nos tiene que capacitar. Amén. Dios nos quiere capacitar en este tiempo para los milagros, para que nosotros ingresemos en ese terreno y podamos hablar el mismo idioma, porque yo puedo creer o tener, permítame decirlo así, yo puedo tener ganas de que Dios haga milagros, pero si al lado tengo a uno que dice, no sé, y el otro dice, no, imposible, y el que está más atrás dice, no, porque la ciencia dice. Entonces no estamos todos de acuerdo, no estamos unánimes, no estamos todos juntos creyendo y confiando de que Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Por eso Dios nos quiere capacitar. Y saben que la semana pasada lo volví a hacer, les decía que hay veces que hay algunas palabras que cuando lo buscamos en el diccionario común y corriente de la Real Academia Española, hoy nosotros googleamos todo, pero si usted lo busca, capacitar significa hacer que una persona o cosa sea apta o capaz para determinada situación. Y yo creo que esto es lo que Dios desea, nos quiere capacitar, nos quiere hacer aptos para ingresar en ese terreno de lo sobrenatural. Y que nosotros no tengamos una estructura en nuestra mente y en nuestro corazón que piense que solamente esto es para algunos. Porque hay una estructura muy fuerte dentro de la iglesia que los hermanos o la gente piensa que eso es para ciertas personas, para cierta élite o élite de personas determinadas, con determinadas características. Y la realidad, hermano, es que esto es para todos, siempre y cuando yo me deje capacitar por el Señor, que Él me pueda hacer apto, que yo pueda estar con la mente y el corazón dispuesto a que Dios sobre. Amén. Y esto se trabaja, hermano. No es porque un día me levanté y hoy sí creo en milagro. No es así, sino que tengo que ir alimentando mi fe. Amén. Y en esta mañana yo quiero que podamos ver cómo el Señor capacitó a su pueblo en un momento determinado de la historia, justamente para que ellos experimentaran un milagro sobrenatural, como pueblo de Dios. Amén. Así que le invito a que abra su Biblia en Josué, capítulo 6. Este texto que vamos a leer va a ser extenso, así que le voy a pedir que presten atención a la lectura. Y como siempre vamos a ir leyendo un versículo cada uno y participamos. Son muchos versículos, esté atento. Recuerda que estamos grabando, trate de leerlo fuerte. ¿Sí? Josué, capítulo 6. ¿Lo encontró? Amén. ¿Qué título tiene? La conquista de Jericó. La conquista o la caída de Jericó. ¿Sí? Más o menos ya nos vamos introduciendo a qué es el tema que vamos a ir tratando. Recuerden, del 1 al 20. Amén. Arranco, dice: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar.
Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes marcharán delante del cofre, cada uno llevando una trompeta hecha de cuernos de carnero. El 7º día darán 7 vueltas alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Y le dijo al pueblo: den una vuelta alrededor de la ciudad y que el ejército vaya delante del cofre del Señor. Después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz. Vamos al 10. No griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten, entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez, y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Los 7 sacerdotes iban delante del arca del Señor sin dejar de caminar ni de tocar sus trompetas. Los hombres de combate iban delante de ellos y los otros iban detrás del arca. Las trompetas no dejaban de sonar. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. El 7º día, ellos se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como habían hecho antes, pero ese día dieron 7 vueltas a la ciudad. En la 7ª vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y será la ciudad atenea a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor, y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con toda su fuerza. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Amén. Acá este pasaje nos narra un evento o una situación en la historia del pueblo de Israel, cuando ellos fueron sacados de Egipto, luego tuvieron que deambular por el desierto. Dios purificó toda una generación que no creyó, en definitiva, y los que entraron a la tierra prometida fueron la siguiente generación. Ahora, ¿Moisés entró a la tierra prometida? No, sino que levantó un sucesor, y ese sucesor es justamente Josué. Josué es la persona encargada de ingresar al pueblo, de llevarlos adelante y tomar la tierra prometida. ¿Recuerdan lo que Dios le prometió? Esa tierra que fluía, que era podríamos decir, una frase que daba a entender la abundancia que había en ese territorio y que Dios los ponía ahí para que pudieran prosperar, ¿sí? Esto era lo que estaba aconteciendo. Ahora, hay una ciudad específica que justamente es esta, Jericó. Y yo podía ver a través de este pasaje, y Dios me hablaba con respecto a cómo Él capacitó al pueblo.
Recordemos que el pueblo, cuando estuvo cautivo en Egipto, estuvo ¿cuántos años? Más o menos. Más de 400 años. No, 40. 40 años anduvieron dando vueltas en el desierto, pero 400 fueron de esclavos, ¿sí? Su mentalidad saliendo de allá de Egipto era de ladrillo, porque hacían ladrillo mañana, tarde y noche. No hacían más que eso. No era gente guerrera, no era gente que había sido capacitada para tomar ciudades. Por eso el Señor comenzó a tratar con la vida de Josué y fue la persona que después tomó la batuta, porque Dios se la entregó, y él fue el que ingresó al pueblo y comenzó justamente a dirigir al pueblo a través de diferentes batallas. Una de las batallas es justamente esta Jericó, ¿sí? Y acá nosotros encontramos en este pasaje toda la historia completa de cómo el Señor le habló y cómo ellos hicieron y el resultado final. Y de esto yo quiero hablar, hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo no tenía una mentalidad guerrera, pero Dios los capacitó. Dios los capacitó de una manera sobrenatural. Y a través de ese ejemplo nosotros también podemos aprender. Y lo primero que me llama la atención es que dice el versículo 2, pero el Señor le dijo, ¿a quién? A Josué. El Señor le habló a Josué. Y lo primero que nosotros podemos encontrar acá, en relación a cómo Dios nos capacita, es que Él nos tiene que enseñar y nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz. No fue que Josué un día se levantó y dijo, vamos a tomar Jericó. Muchachos, ¿qué les parece? Votemos, levantemos las manos. ¿Están conmigo? ¡Vamos! No, dice, el Señor le habló a Josué. El Señor le dijo a Josué. Y lo primero que yo tengo que entender en relación a cómo Dios nos capacita es que tenemos que aprender a escuchar su voz. Y esto es algo recurrente que vengo enseñando desde el año pasado, porque es sumamente importante. Si nosotros queremos ingresar en este tiempo a la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que Dios se manifieste en milagro, que Dios transforme vida, de que Dios nos lleve a un nivel como más profundo en su presencia, tengo que aprender a escuchar su voz. Tengo que aprender a escuchar su voz. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la voz de Dios, en este caso, dirigió cada una de las acciones de Josué. Si nosotros miramos el primer capítulo, el Señor le da palabras de aliento y le dirigió y le dijo, vos tenés que permanecer en esta ley, en estas palabras, no temas. ¿Sí? El famoso o conocido texto que dice, esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo. Pero tenés que conocer la palabra, tenés que permanecer en ella. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra de Dios que yo conozco y aprendo a escuchar la voz de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de aprender a escuchar su voz, no está relacionado con algo audible, tiene que ver con algo del Espíritu. ¿Y cómo yo reconozco esto? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta? La palabra de Dios. Esto es la voz más segura. Por eso yo tengo que aprender a conocer la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que Dios va a traer a mi corazón? Su palabra. Cuando Él quiera hablar a mi corazón, va a traer su palabra. Va a traer un texto bíblico. Por eso yo tengo que conocer la palabra de Dios. Este es un tiempo donde yo me tengo que preocupar mínimamente por conocer algo de la palabra de Dios. Sino cómo Dios se va a poder comunicar conmigo. Recuerde que Josué fue animado a permanecer en la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, el Señor le hablaba. Acá nosotros encontramos que el Señor sí le habló de manera audible, pero porque no estaba esto. Ahora nosotros tenemos toda la palabra de Dios completa, la revelación completa, acá, en la Biblia. Entonces no podemos pretender esperar, bueno, yo sigo esperando que Dios me hable. Y nos arrodillamos y escuchamos. Y como que paramos el oído, a ver, ¿qué me quiere decir Dios? No, hay que leer la palabra.
Hay que hablar con Dios, pero leer la palabra. Y es a través de la Biblia que yo escucho la voz de Dios. Cuando usted en algún servicio, en alguna predicación, escucha esta frase de oír la voz de Dios, estamos hablando de esto, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque puede llegar a ocurrir que en este tiempo gente escuche, pero que realmente no es la voz de Dios. Si yo quiero ir a lo más seguro, tengo que ir a la palabra de Dios. Recuerde que en los versículos 7 y 8 de 1 Josué, ¿qué dice? Después dio esta Capítulo 1, no 1 Josué. Capítulo 1. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Por eso tenemos que permanecer en la palabra de Dios. El ánimo, la palabra de ánimo y con la que inició, podríamos decir, su ministerio, el servicio a Dios, Josué, tenía que ver con permanecer en la palabra de Dios. Faltó el 8, Roxana, media. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Queremos que nos vaya bien en la vida, que el Señor pueda bendecir lo que nosotros hacemos. Tenemos que permanecer en la palabra. Y fíjense que el versículo que ella leyó, esa versión, ¿cómo arranca el versículo 8? Estudien. No solamente leer, estudien. Es profundizar. Es meterme en la palabra, en el conocimiento, no lo que yo quiero como interpretar, sino lo que la palabra quiere decir. ¿Por qué? Porque justamente hoy encontramos mucha gente que agarra la palabra y le hace decir lo que se le ocurre. Pero no es así. Yo tengo que entender que la palabra tiene un espíritu, fue dada con una intención y yo tengo que ir a esa intención. Tengo que tratar de apegarme lo más posible a la intención de esa palabra. Y a partir de ahí sí, yo puedo experimentar que Dios me hable. ¿Amén? Amén. Pero no es que yo acá estoy, bueno, ahora nosotros vamos a tomar la ciudad, vamos a salir, dar vuelta. Porque la palabra dice que así cayó Jericó. Y vamos a salir, dar vueltas con trompeta. Nosotros tenemos que comprender la palabra de Dios, tenemos que estudiarla, entender que tiene una intención, que tiene un espíritu con el que fue dado. Y yo me tengo que apegar a esa intención, a lo que el Señor quiere decir. ¿Amén? Amén. Pero fíjense que arranca este versículo Dios, pero el Señor le dijo a Josué. ¿Por qué le habló a Josué? Porque no solamente él era el líder, sino que había una disposición del corazón. ¿A quién Dios va a hablar? Al que esté receptivo. Al que esté receptivo. Yo tengo que tener un corazón receptivo si quiero escuchar la voz de Dios. Si yo quiero que Dios me hable, yo tengo que disponer mi corazón. Por eso a veces uno le aconseja que se pare un tiempito. Tiempo de devocional, tiempo de búsqueda, tiempo de dejar que Dios nos hable a nosotros. Pero a veces estamos tan apurados que arrancamos el día y queremos hacer, y queremos lograr, y queremos producir, y queremos alcanzar un montón de cosas. Pero a veces no nos tomamos ese tiempo, y yo no le estoy diciendo que no lo haga, porque su responsabilidad es cumplir con lo que tiene que hacer en la semana. Pero si yo pretendo que Dios me hable, yo tengo que disponer mi corazón. Y Josué tenía un corazón dispuesto, tenía un corazón receptivo a su voz, para poder entender lo que Dios tenía para decir. Ahora, cuando Dios habla, hermano, habla claro. Cuando Dios nos habla al corazón, nunca nos va a hablar algo que me deja a mí como dando vueltas, como no sé. Yo sé que Dios me habló, pero no entiendo qué me habló. No te habló Dios. Porque fíjese que dice, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó. Punto. Y a su rey con su guerrero. Tú y tus soldados marcharán
y le empezó a dar las instrucciones. Cuando Dios nos habla y nos quiere dirigir en algo, va a ser claro. Dios nos habla con claridad. ¿Cuál es el sentido de que yo le diga, Dios me está mostrando algo, hermano Jonathan, y le tiro algo que lo dejo más confundido? Dios no habló ahí, porque si Dios quiere hablar, va a ser con claridad. La palabra lo que me enseña es que cuando Dios habla al corazón, cuando encuentra un corazón receptivo, cuando encuentra un corazón que está dispuesto a escuchar la voz de Él, va a ser claro, va a ser sumamente claro. Y el Señor comenzó a hablar a Josué y le comenzó a dar instrucciones. Yo te voy a entregar Jericó y va a ser de esta manera. Por eso, hermano, este es un tiempo donde yo tengo que evaluar qué es lo que yo estoy escuchando. Porque a veces tenemos ganas de escuchar, pero queremos como que sea rápido, que queremos como que, a veces algunos como que les gusta ir por el lado de lo místico, como que todo es raro y tiene que ver con señales, y a veces Dios nos puede dar señales, pero aún esa señal va a ser clara y me va a indicar el camino donde yo tengo que transitar. Pero acá cuando Dios habló fue sumamente claro. Yo te entrego Jericó y va a ser de esta manera. Ahora, quizás lo que nos dice para nuestra lógica no es muy lógico, pero fue lo que Dios le dijo. Vas a dar vuelta alrededor de una ciudad y así te la voy a entregar. Era el método de Dios, era lo que Dios quería para ese momento de la historia. Pero fue claro el Señor con lo que iba a hacer. Por eso nosotros tenemos que en este tiempo invertir en escuchar la voz de Dios, experimentar esa guía, esa dirección que necesitamos para cumplir los planes de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes sobre su vida? Amén. Y los que no levantaron la mano, no tienen planes en el Señor. ¿Sabe que cuando el Señor nos llama a salvación y a vida eterna, no solamente nos regala la salvación y la vida eterna, sino que viene incluido un plan? Viene incluido un plan para cada uno de nosotros. Usted ha sido llamado a salvación y a vida eterna con un plan, con un propósito, que usted lo tiene que descubrir, que usted tiene que invertir de su tiempo en la búsqueda para poder tener esta claridad como la que tuvo Josué. Josué sabía que Dios le iba a usar, él ya lo tenía claro. Ahora, ¿cómo iba a hacer? ¿Cómo iba a tomar esa ciudad? Él estaba un poco más entrenado, pero el resto del pueblo no era gente guerrera, no era gente de batalla. ¿Cómo iba a hacer? Bueno, el Señor lo iba a ayudar. Ahora, Jericó fue tomada de una manera específica. Y fue la manera en la que Dios le dijo. Pero hay que estar atento a qué es lo que Dios nos quiere decir. Ahora, nosotros queremos crecer como iglesia, ¿amén? Amén. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere decir, cómo Dios nos va a dirigir. Pero tenemos que estar receptivos y tenemos que estar en un mismo sentir, hermano. Tenemos que estar en un mismo sentir, buscar del Señor. Y cuando nosotros buscamos del Señor, experimentamos la bendición del Señor en relación a cómo tenemos que marchar, cómo nos tenemos que mover, qué es lo que tenemos que hacer. Así como el Señor dirigió a Josué y le dijo, yo te entrego Jericó y lo vas a hacer de esta manera. Amén. Amén. El Señor había prometido justamente, yo te voy a entregar una tierra que es sumamente abundante. Dios tenía preparado ese lugar, se lo iba a dar a su pueblo y tenían que justamente hacerlo de la manera que Dios le decía. Y saben que cuando yo pensaba en esto, hace unos años atrás había una canción que cantamos que decía, yo quiero ser alguien que haga historia en esta ciudad. Hacedores de historia.
Y la realidad, hermano, es que nosotros vamos a hacer historia en esta ciudad. Amén. Fuimos llamados a hacer historia. Y tal vez alguno piensa, voy a salir en la tele, voy a salir en las revistas, en un libro. Yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer, pero le puedo asegurar que vamos a hacer historia en esta ciudad. ¿Por qué? Porque a través de la predicación vidas van a ser cambiadas, vidas van a ser transformadas. Y el rumbo de esta ciudad puede ser transformado. Pero tenemos que ir juntos. Tenemos que estar con este mismo sentir. Tenemos que entender que Dios nos llamó, a todos nos llamó. Y todos somos parte de ese plan de Dios, de esa toma de la ciudad. Así como la palabra vino a Josué, pero después el pueblo enfrentó, junto con Josué, el desafío de tomar Jericó. Amén. Amén. Entonces lo primero para ser capacitados en el Señor es justamente esto. Escuchar la voz de Dios. Hermanos, invierte en este tiempo en estar en la presencia del Señor, aprendiendo a orar y a estar con la palabra y dejar que Dios le hable al corazón, porque Dios tiene mensaje, sí que tiene mensaje. Dios tiene una palabra para usted, sí que tiene una palabra, pero usted tiene que estar receptivo a su voz, a lo que Él le quiere decir. Amén. Amén. Lo segundo que Dios me mostraba es que primero el Señor le dio la forma. Es como que le habló a Josué y le dijo, yo te entrego Jericó. Y fíjense que le comienza a dar la forma que tal vez para nosotros, para nuestro tiempo y para ese tiempo no era muy lógico lo que iban a hacer, pero en definitiva es lo que Dios le dijo y ellos lo tenían que tomar. Amén. Ahora fíjese lo que dice el versículo 6. Del capítulo 6 de Josué. Dice Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó, carguen el arca del pacto y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo, y comenzó a transmitir lo que Dios le había dicho. Lo que él había recibido, lo comenzó a transmitir. Ahora el pueblo escuchó y luego tenía que obedecer. Y sabe que este es uno de los grandes pasos que tenemos que lograr realizar con el Señor y como pueblo de Dios. Obediencia a su palabra. Obediencia a lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Obediencia a los planes específicos que tiene para nuestra vida. Si el Señor le ha hablado en este tiempo a su corazón y le ha dado palabra específica, hermano, sea obediente. No luche con la lógica. Atrévase a creer. Atrévase a confiar de que Él va adelante, de que Dios nos va a ayudar, de que Él va a hacer. Que tal vez lo que nos dice Él por momento no es tan lógico, pero va a haber un resultado porque lo dijo Él. Y cuando Él dice, Él cumple. Amén. Amén. Lo que Él propone, después lo hace. Él no miente. Él no es hijo de hombre para mentir. Y tampoco se va a arrepentir. Por eso nosotros podemos confiar en su palabra, en su promesa, en lo que tienen para nosotros en nuestra vida. Amén. Amén. Ahora, como le decía, Josué transmitió lo que Dios le dijo. Josué no era un personaje que salió de la nada y que después de salir del desierto es como que apareció Josué, sino que Josué era parte del pueblo y como muy paulatinamente él fue levantado por el Señor. No fue de la noche a la mañana. Por eso, hermanos, es importante de que yo desde mi lugar, desde mi madurez, desde mi lugarcito dentro de la iglesia, porque hay algunos que ocupan un lugar visible, ocupan un lugar de servicio dentro de la iglesia, y algunos piensan que están como más adelante, más crecidos, más maduros, pero yo recién estoy empezando. Yo estoy acá, chiquitito, ¿qué voy a poder aportar? Fíjense lo que dice Éxodo 17, del 8 al 11. Vamos a volver en la historia
para poder comprobar que Josué no salió de la nada, sino que fue alguien que el Señor fue preparando. Éxodo 17, del 8 al 11. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Rafidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. ¿Recuerda ese momento de la historia? Cuando todavía estaban saliendo, dice que hubo una batalla, hubo un rey que se les opuso, y dice que, bueno, tuvieron que hacer algo. Ahora, Moisés tenía la dirección en ese momento, pero ¿a quién envió a la batalla? A Josué. Recuerda ese momento que dice que Moisés se fue a un lugar alto y comenzó a levantar las manos. Y mientras él tenía las manos levantadas, la batalla la vencía el pueblo de Dios. Pero cuando bajaba, ellos perdían. Ahora, ¿quién estaba peleando en ese momento también tan importante de la historia? Josué. Entonces, vuelvo a repetir, no es que él era un experto en batallas, un general, ¿no? Poder hablar de alguien con autoridad, que tenía mucho conocimiento de movimiento de ejército, de batalla, sino que fue alguien, claro, que alguien que sabía de tácticas militares. No, fue alguien que fue entrenado. Por lo menos en esa batalla él estuvo ahí, fue parte, supo cómo moverse y aprendió obediencia. Aprendió obediencia. Y ¿saben qué, hermano? Es algo, este es un terreno, la obediencia, donde a veces a nosotros más nos cuesta crecer. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo donde nosotros queremos hacer lo que dice la mayoría. Nosotros queremos hacer lo que dice la mayoría. ¿Y qué opinás vos? ¿Y vos qué opinás? ¿Viste lo que dijo el pastor? Pero ¿y usted qué opina? ¿Y usted? Nos juntamos a veces a tomar unos mates y opinamos. Pero ¿y cómo es esto? Y a veces nosotros tenemos que entender que cuando a veces se suelte la palabra, uno tiene que aprender a obediencia. Por más que por momentos no parece que haya mucha lógica. Como en este momento. Por eso Josué fue levantado, él había sido entrenado, no solamente en cuestiones de batalla, sino también en la obediencia. Él fue obediente a su líder, que en ese momento era Moisés. Por eso también el Señor le tiene presente, le tiene en cuenta. Obediencia es uno de los grandes temas que nosotros necesitamos aprender y aprender a ejercitarnos en ese terreno. ¿Amén? Como le decía, nosotros tenemos esta gran costumbre de querer como consultar todo lo que se hace. Y a veces, hermanos, cuando el Señor da una palabra, uno tiene que ser obediente. Y uno transmite, como transmitió Josué, y fíjense que después más adelante comenzó a dar órdenes de cómo se debía de hacer. Él recibió la palabra, él recibió lo que Dios le dijo y después lo comenzó a transmitir. Y esa transmisión tenía que cumplirse, lo que se decía se tenía que cumplir. Y ese es el terreno de la obediencia en el que tenemos que practicar, tenemos que ejercer. ¿Por qué? Porque ahí es donde también nosotros somos capacitados para después experimentar los milagros de Dios. ¿Amén? José se apegó a los planes de Dios también. Se dispuso a obedecer, comprendiendo que lo más importante en momentos como este era que la presencia de Dios fuera adelante. Fíjense que el Señor le dice lo que tenía que hacer, pero Josué, fíjense cómo arranca el versículo 6. Hijo de Nun llamó a los sacerdotes y le ordenó: carguen el arca del pacto. Que para ese tiempo de la historia, el arca del pacto, ¿sí?, era la presencia de Dios. Y él sabía que lo mejor es que la presencia de Dios fuera adelante.
Por eso, hermanos, a veces nosotros tenemos que entender de que no solamente son actividades que realizamos como iglesia, sino que tiene que haber un aporte espiritual, tiene que ir la presencia de Dios. Todo tiene que ver con la presencia de Dios. Nuestras actividades tienen que estar impregnadas con la presencia de Dios. Algunos ya están reclamando, hubo una reunión de mujeres ayer, ya están reclamando reunión de varones, como que se estiró mucho. Así que no sé, muchachos, ya van a ir preparando, ¿no?, una juntada. Pero la realidad, hermanos, es que todo lo que hacemos tiene que estar incluido el Señor. Nosotros tenemos que buscar justamente que la presencia de Dios nos acompañe. Y como le decía, primero Josué fue obediente a lo que recibió. Y esa obediencia uno la tiene que transmitir y el pueblo tiene que estar en el mismo sentir. Por ende, el pueblo tiene que obedecer. Tenemos que aprender a obedecer. Pero no porque uno tiene miedo al líder, uno tiene miedo al que Dios levanta delante de la congregación. No, hermano, no es así. Y usted sabe específicamente, si hace un tiempito que viene, que acá no es así. Pero tenemos que aprender a movernos en la obediencia a lo que Dios preparó para nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Tenemos que prepararnos en ese terreno. Josué se apegó a los planes de Dios, también teniendo en cuenta de que él más o menos algo sabía de batalla. Josué tranquilamente le podría haber dicho a Dios, pero Señor, ¿a vos te parece? ¿Por qué mejor no hacemos? ¿Por qué no nos movemos así? ¿Por qué mejor no agarramos arco, flecha y comenzamos a armarnos? Convoquemos a todos los guerreros y comenzamos a hacer armas para defendernos y tomar la ciudad. No, Josué fue obediente. José fue obediente a lo que Dios le dijo. ¿Amén? Amén. Y fíjese lo que dice el versículo 8. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando sus trompetas. Otra versión dice, todos hicieron lo que Josué les mandó. Él transmitió lo que Dios le dijo y el pueblo comenzó a marchar. El pueblo comenzó a marchar. Pero ¿quiénes marchan? Los obedientes. Los que aprendieron a ejercitarse en el terreno de la obediencia. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y permítame dejarle bien en claro esto. No es que yo utilizo la palabra de Dios o el mensaje de Dios, como se dice a veces, para dar un palito. No, hermano, no está en mi corazón, yo no hago eso. Si yo tengo que hablar algo con alguien, lo hago, punto. Pero la realidad, hermano, es que nosotros, si Dios nos da una palabra y mañana nos dice, salgan de este lugar y comiencen a ir a una plaza. Siempre recuerdo la iglesia de Yaguarón en Paraguay, en el interior de Paraguay, que arrancó debajo de un árbol de mango. Y ahí arrancó la iglesia. No había paredes, no había piso para andar lavando en la mañana, sino que había un árbol nada más. Y ahí se congregaban, verano, invierno, hasta que el Señor los bendijo y construyeron una iglesia en ese lugar. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Primero, dispuesto a que Él nos hable. Pero si Él nos habla y nos da esa dirección, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ser obedientes? Por eso tenemos que evaluar y trabajar nuestra fe, evaluar nuestro corazón, ponerlo delante de la presencia de Dios. Y si en ese terreno yo no estoy tan dispuesto, pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Ser sincero con Dios y decirle, Señor, ayúdame, porque yo quiero ser obediente, pero me está costando. Fíjense qué sencillo es tener comunión con Dios. No es tan complicado. Como le decía, no solo fue receptivo Josué a lo que Dios le mandaba hacer, sino que a su vez todo el pueblo comenzó a ser receptivo, a ser obediente a lo que Dios tenía, a lo que Dios quería hacer. Vuelvo a repetir, no es que el pueblo comenzó a decirle, a ver, Josué,
Pero ¿a vos te parece que vamos a dar vuelta alrededor de una ciudad? Nos van a llamar locos. Nos van a mandar a la policía, vamos a estar molestando a la gente. Yo creo que mejor podríamos hacer otra cosa. A ver, votemos entre todos, ¿no? Y ahí llamaban a un consenso general, manos arriba los que quieren seguir. No, no se hizo eso. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros tenemos que entender, que en los temas relacionados a la iglesia y con el Señor, vivimos en una teocracia. ¿Quién es el que manda? Dios, no nosotros. No hacemos el consenso general. A veces sí, en algunas situaciones buscamos el consejo y buscamos el estar todos de acuerdo. Amén. Pero la realidad es que quien dirige la iglesia es el Señor. Por eso tenemos que estar dispuestos a obedecer a lo que Dios tiene preparado. Amén. Estamos en una teocracia. Dígale al que tiene al lado. Estamos en una teocracia, no en una democracia. Y fíjense que nosotros en lo natural también somos entrenados en este terreno. Si nosotros aprendemos en este terreno, estamos también preparándonos para la vida. ¿Por qué? Porque en la casa, por ejemplo, en una casa, hijos tienen que aprender a obedecer a sus padres. Amén, hija. Amén, hijos. Todos los hijos presentes tienen que obedecer. Pero no porque a veces hay una etapa muy común en la vida de los hijos, que es la adolescencia, que nos entra eso de que sabemos todo. Y no queremos ser obedientes. No queremos sujetarnos. Queremos hacer lo que queremos. Nada, pero es que sabemos. Ya estás viejo, de estos otros tiempos. Y pensamos que nos la sabemos todas. Pero la realidad, hermanos, que aprender a obedecer nos prepara también para la vida, nos prepara para el día a día. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas de estas generaciones que vamos viendo es que no están dispuestos a obedecer. ¿Y qué creen que van a tener el día que lleguen a un trabajo? Jefes. A no ser que sean independientes y generen su propio trabajo y sean ustedes jefes. Pero si no, van a tener un jefe y al jefe le van a tener que obedecer. Entonces nos preparamos para la vida cuando nos entrenamos en el terreno de la obediencia. Por eso fíjense que no es algo solamente que agarramos la Biblia para hablar cosas espirituales y nada más, sino que es algo que nos beneficia y que nos ayuda. Ahora, cuando aprendemos obediencia en la vida, también la podemos trasladar a lo espiritual o viceversa. Cuán importante es que nosotros aprendamos en lo espiritual a ser obedientes a Dios para luego también manifestarnos en la vida. Y Josué dice que comenzó a trasladar esa orden. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y los ordenó. Fíjense el versículo siguiente, cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo. Versículo 9, los hombres armados marcharon, comenzaron a ser obedientes. Josué soltó lo que Dios le dijo que tenía que hacer y el pueblo comenzó a obedecer. Y todo esto nos capacita para experimentar los milagros de Dios, para poder experimentar los milagros de Dios. Justamente cuando yo primero escucho la voz de Dios, luego soy obediente al Señor, comienzo a experimentar lo sobrenatural. Josué dice que hizo lo que Dios le había ordenado. Ahora, todos leímos el pasaje, lo estuvimos, escuchamos, no todos leyeron, pero escuchamos el pasaje. Si yo le preguntara, más o menos, ¿cuáles fueron las instrucciones y qué es lo que hizo el pueblo? Primero, tenían que caminar alrededor de Jericó. Tenían que caminar, tenían que marchar, ¿sí? ¿Qué más tenían que hacer? Tenían que hacer sonar las trompetas. ¿Qué más tenían que hacer? No tenían que gritar. No tenían que gritar. ¿Cuándo tenían que gritar? Cuando Josué le dijera que le dijera. ¿Y cuándo fue ese momento?
En la séptima vuelta del séptimo día. Dice que caminaron durante 6 días, iban, daban una vuelta en silencio y lo único que hacían era hacer sonar las trompetas, ¿sí? Pero en el séptimo día dieron 7 vueltas y a la séptima vez dice que comenzaron a gritar, ¿sí? Y ahí es donde ocurrió que la ciudad se vino abajo. Por eso nosotros tenemos que primero entender que cuando Dios nos da instrucciones van a ser sumamente claras. Cuando yo sigo las instrucciones, yo soy obediente al Señor. Y el producto final, hermano, inevitable, va a ser experimentar un milagro. Fíjense que no es complicado. Y no es algo que yo estoy inventando, es algo que encontramos en la palabra de Dios. Por eso yo tengo que aprender a ser obediente. Ahora, ¿alguna vez se puso a pensar en qué es lo que decía la gente de Jericó? Porque cuando nosotros arrancamos el primer versículo, ¿qué es lo que dice? Léalo otra vez. ¿Qué dice? Estaba cerrado. ¿Qué cosa estaba cerrada? La puerta de Jericó. Las puertas de Jericó, ¿por qué? Porque como era una ciudad amurallada, tenía un acceso. Y ese acceso estaba sellado, estaba cerrado. ¿Por qué? Porque cuando vieron que el pueblo se acercaba, dijeron, acá tenemos que atrincherarnos. Cerraron todo, sellaron todo, y como eran ciudades amuralladas, arriba empezaron a ubicarse todo el ejército. Porque dijeron, estos vienen a meterse y a robarse todo y a tomar posesión. Entonces imagínense todo un pueblo o todo un ejército en la muralla mirando a esos locos. ¿Qué están haciendo? ¿No se ha puesto a pensar en esto? ¿Qué es lo que ellos opinaban? Desde el otro lado, no el pueblo siendo obediente que nosotros vemos, sino los que estaban adentro de Jericó. Imagínese por un momento y póngase en esa muralla. ¿Qué hubiera dicho usted? Están chiflados, están locos. ¿Qué están haciendo en definitiva? ¿Por qué no atacan? Si vinieron hasta acá, ¿por qué no atacan? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y comenzaron justamente a preguntarse eso. Y es lo más normal y lo más común. Ahora nosotros, como hijos de Dios, no nos dejamos llevar por lo que diga la gente. Y esto es algo importante también que nosotros tenemos que aprender a manejar en la vida y en el diario vivir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, Dios nos dice que hagamos tal cosa, pero luego no lo hacemos por lo que vaya a opinar el otro. Pero el pueblo fue obediente. El pueblo fue obediente. Tuvo un líder que los animó y los llevó a ser obedientes a la palabra de Dios, sin importar lo que el pueblo de Jericó pudiera llegar a opinar. Hermanos, hay todo un mundo que opina de la iglesia. Hoy hay todo un mundo y toda una sociedad que opina de la iglesia. Más de uno le va a decir a usted una y otra vez, ¿para qué vas a ese lugar? Quédate durmiendo. Disfruta de tu domingo. Aprovecha tu vida. Sos joven. Hacé cualquier cosa. Andate mejor a otro lugar. Hacé un picnic. Vamos a hacer más picnic, pero no el día del culto. No cuenta como culto. Pero nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que dice el otro. Porque si Dios me da una palabra a mí, yo tengo que aprender a ser obediente. Y ¿sabe qué, hermano? Este es un tiempo donde nosotros vamos a ser probados en ese terreno. Porque Dios nos puede dirigir, Dios nos quiere dirigir, Dios nos quiere guiar, Dios nos quiere hablar. Pero ¿qué vamos a hacer cuando el Señor nos dé esa palabra específica? ¿Vamos a ser obedientes? ¿Vamos a ser obedientes? Dígame si alguna vez no ha escuchado en el terreno de lo que usted hace, de lo que usted invierte en tiempo, o en dinero, o en ofrenda, o en tiempo. Dígame si no ha escuchado opiniones a su alrededor. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Nos dejamos llevar por lo que dice la gente?
¿O vamos a ser obedientes a la palabra de Dios? Hermanos, yo escucho todo el tiempo a gente que uno visita, que hasta los familiares le dicen, no perdas el tiempo, no vayas ahí. Hoy también tenés que ir, ¿no? Cuando el que va los jueves, el que viene los jueves a la oración y el domingo, hay algunos que por ahí le dicen, pero y hoy también tenés que ir. Tantos días tenés que ir. ¿Y qué van a hacer tanto ahí? ¿No? La opinión de aquel que está afuera. Ahora, eso a mí me modifica en ser obediente a la palabra de Dios, en ser obediente a lo que Dios habló a mi corazón. Eso es lo que yo tengo que evaluar. Porque hablar, siempre van a hablar. Siempre van a hablar y van a hablar mal, hermano. Por eso yo no puedo prestar atención ni dar el oído a lo que la gente opine de mi relación con el Señor. Porque si yo deseo con todo mi corazón experimentar milagros y meterme en el terreno de lo sobrenatural, tengo que aprender a escuchar la voz de Dios y a ser obediente a Él. Y no esperar a ver si el común de la gente y tengo todo el consenso de mi alrededor para seguir a Cristo. No es así, hermano. No es así. Yo tengo que ser obediente a la palabra de Dios. Y tengo que aprender a invertir de mi tiempo, de mi vida, de mi servicio al Señor. Más allá de lo que diga la gente a nuestro alrededor. ¿Amén? Amén. Ahora, fíjese qué es lo que pasó en el versículo 20. El producto final, que nosotros a veces nos enamoramos tanto. Versículo 20. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Hicieron lo que Dios le dijo. Fueron obedientes a lo que Dios le dijo. Más allá de que si era o no era lógico, más allá si parecían tontos dando vuelta alrededor de una ciudad, más allá de lo que opinaban los demás, ellos fueron obedientes al Señor. ¿Y qué es lo que experimentaron? El milagro de Dios. La ciudad cayó. Y fíjense que ellos solamente tuvieron que tomar la ciudad entregada en las manos de ellos. Ahora, ¿Dios puede hacer esto en nuestras vidas? Amén. Amén. Dios puede hacer esto en favor de nuestra vida. Dios puede preparar situaciones que para nosotros son imposibles, son ciudades totalmente amuralladas y nosotros decimos esto no va a ocurrir, porque fíjate lo grande y lo fortalecido que está esto. No va a ocurrir nada, pero es el Señor el que va adelante. Es el Señor el que obra el milagro. Saben que yo he encontrado justamente muchos escritos con respecto a qué fue lo que ocurrió en relación a cómo cayeron las murallas, que fueron la vibración de los pasos y después los gritos y las trompetas y como que todo se estremeció por todo esto. Y tal vez, hermanos, si usted quiere tomarse el tiempo de buscar la explicación a un milagro, y es decisión suya, pero para mí fue un milagro de Dios. Y yo lo que veo en la palabra es que fue un milagro, porque fueron obedientes, porque hicieron lo que Dios le dijo, y el producto final fue lo que Dios le dijo, un milagro. Las murallas se vinieron abajo. Yo no le voy a encontrar lógica a eso. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero permítame decirle que cuando nosotros a veces nos tomamos el tiempo de querer explicar cada milagro que nosotros encontramos en la palabra, lo único que generamos en el corazón es resistencia al obrar del Espíritu Santo. Y yo en este tiempo no quiero poner resistencia. Yo en este tiempo quiero creer. Yo en este tiempo quiero alimentar mi fe. Yo necesito alimentar mi fe porque necesito también ver milagros en mi vida. Por eso, hermano, alimente la fe, no la lógica. Alimente la fe, no el razonamiento, no lo que diga la ciencia, no lo que digan los hombres, no lo que diga la historia, porque a veces decimos, bueno, pero la historia fue así. Listo, va a pasar lo que tiene que pasar. No, no, no. Cuando yo soy obediente a la voz de Dios, cuando yo pongo en práctica lo que Dios me dice, el producto final va a ser un milagro en mi vida. Y yo en este tiempo deseo para usted,
para mi vida y como iglesia, que los milagros se comiencen a soltar. Amén. Y yo creo con todo mi corazón que en este lugar el Señor va a comenzar a levantar personas que van a comenzar a orar y milagros van a comenzar a ocurrir. Así que si usted lo cree, hermano, está de acuerdo, diga amén. Tómelo para su vida y prepare el corazón. Prepare su corazón. ¿Cómo? Orando y diciéndole: Señor, ayúdame a creer. Yo quiero creer. Yo quiero creer. Como le decía, no fueron las estrategias militares lo que los llevaron al camino de la victoria, sino creer que Dios va adelante. Yo tengo que fortalecer mi fe en este tiempo en esto. Dios va delante de mí. Él es el que hace los milagros. Yo no hago milagros. Los hermanos no van a hacer milagros. Por más que usted ponga la mano y haya una sanidad, no es usted. Recuérdelo, es el Señor. Es el Señor que quiere fluir a través de su vida. Dios nos quiere capacitar. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto? Pero recuerde que no me lo dice a mí, se lo está diciendo el Señor. Entonces el Señor después le va a decir a usted: vos me dijiste, yo te quiero capacitar. ¿Quieres ser capacitado? Al menos amén. Algunos dicen: no, a veces después me agarra con algo, me da miedo. No, es el Señor, es nuestra relación personal. Pero ¿sabe qué, hermano? Tanto Josué como el pueblo que fueron obedientes, es como que lo que el Señor me permite ver, que no está escrito, es que experimentar un milagro siempre va a traer gozo. Porque ellos eran gente esclava, pero a este momento es gente tomando posesión de riqueza. De riqueza. Y tal vez ustedes digan: riqueza, plata. No. No le estoy hablando de eso. Estoy hablando de riquezas espirituales. Amén. Por eso preparemos el corazón y estemos dispuestos a que Dios nos capacite en este tiempo. Amén. Póngase de pie, vamos a hablar al Señor.